Mi nombre es Juan David Rodríguez. En el presente video se va a exponer el capítulo 6, los comienzos de la filosofía cristiana, del libro Historia de la Filosofía de Salustiano Fernández Viejo. El capítulo 6 muestra cómo se desarrolla el cristianismo en el paso del tiempo, por así decirlo. Bueno, primero que todo, en la introducción nos plantea la pregunta si el cristianismo es una religión o una filosofía. El cristianismo es una religión, pero poco a poco, desde que se crea y va avanzando con el tiempo, varios de los argumentos que tiene en este momento en los que se basa son gracias a la filosofía y a la filosofía, algunas corrientes filosóficas de las cuales ha apoyado sus ideas y argumentos más importantes. Algunas de las influencias de las cuales se ha apoyado el cristianismo son platonismo judío, eclecticismo, estoicismo romano y neoplatonismo. Entonces, primero que todo, en el platonismo judío encontramos a Filón de Alejandría. El cristianismo toma que en el platonismo judío impulsa la interpretación alegórica del Antiguo Testamento. Este también afirma la existencia de un ser divino absolutamente trascendente. Esto se refiere a que está por encima de la naturaleza y por ende por encima de nuestra razón humana. Luego encontramos el eclecticismo. En el eclecticismo está Cicerón. El eclecticismo se basa en copiar e imitar ideas de otras corrientes filosóficas. El cristianismo toma el eclecticismo, que dice que la religión es humanamente necesaria, no importa en lo que usted crea, por así decirlo, no importa en lo que usted crea, usted debe pertenecer a una religión. Buda, Dios, no importa el ser superior que haya, usted debe pertenecer a una religión. También dice que es políticamente imprescindible, lo que se refiere a que la política y la religión en realidad deberían ir de la mano a la hora de tomar decisiones que se supone son para bien del pueblo. Luego tenemos el estoicismo romano. En el estoicismo romano encontramos a Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Bueno, del estoicismo romano toma que afirma la existencia de un logos divino y universal al que todos pertenecemos. Logos se refiere como al ser principal o al primer motor que existe y todos pertenecemos a este. Este también afirma la inmortalidad del alma, ya que recordemos que el alma y el cuerpo en realidad son completamente diferentes y uno es netamente independiente del otro hasta que el alma logra llegar al cuerpo. En el neoplatonismo encontramos a Plotino. El neoplatonismo surge en Alejandría. Tenemos a Plotino, que explica cómo todo procede de un uno, acuñando el nombre de emanación. Bueno, para él la emanación es mundo de las ideas y también emanación significa inteligencia. ¿Por qué? La inteligencia está conectada a las ideas, por ende la inteligencia, el mundo de las ideas, la inteligencia es como un puente al mundo de las ideas. Bueno, también ahí explica un dualismo platónico. ¿Por qué? Volvemos a que el cuerpo y el alma en realidad son completamente diferentes. El hombre está compuesto de estos dos, el alma intangible y el cuerpo tangible. El alma es inteligente, funciona racionalmente y siempre ha existido y sigue existiendo. El cuerpo es material, nace, crece y muere. Cuando este muere, el alma deja el cuerpo, vuelve al mundo de las ideas y luego vuelve a reencarnar en un cuerpo completamente diferente para volver a comenzar de cero. Se menciona que el uno también es trascendente otra vez, por lo tanto en realidad él permanece en el mundo de las ideas y él no baja, por así decirlo, al mundo tangible. El cristianismo basa tres ideas principales de
gracias al neoplatonismo. El neoplatonismo cree en la emanación, pero el cristianismo en la creación. Entonces surge lo siguiente. Según el neoplatonismo, que hace referencia a la emanación, dice que todo surge por necesidad a partir de la plenitud rebosante del ser del uno. Por el contrario, en el cristianismo, la creación dice que es acto y voluntad libre de Dios. Él hace las cosas porque quiere y porque tiene la posibilidad, no simplemente porque Él sea el ser superior y tiene bastante para dar a comparación del neoplatonismo. En el neoplatonismo se menciona que el mundo es producido a partir del uno. Por lo tanto, del uno parte el resto. Del uno surge todo, así sucesivamente. Por el contrario, en el cristianismo, la creación dice que Dios creó el mundo a partir de la nada. Simplemente Él existía y de la nada comenzó a crear la tierra, el sol, animales, personas y así sucesivamente, como se explica en la Biblia. En el neoplatonismo la emanación dice que es un proceso eterno, no tiene comienzo ni tiene fin, por lo tanto asumimos que es un ciclo que sigue y sigue y sigue y nunca va a terminar. Por el contrario, en la creación el cristianismo dice que tuvo un comienzo e inaugura la historia de la salvación y termina con un fin que en este caso, como se dice en la Biblia, es el juicio final, donde las personas que siempre han estado con Él van a subir al cielo y Él va a bajar por esas personas, van a sonar las trompetas del apocalipsis y todo va a pasar y ahí es donde vuelve a terminar. Tal vez, si es cierto, vuelva a comenzar otro ciclo o simplemente termine ahí. Con eso se concluiría como la introducción al texto de las influencias y la pregunta que nos hace si el cristianismo en realidad es una religión o una... Los siglos de la era del cristianismo estarán fuertemente marcados por el pensamiento griego y también por la cultura religiosa de los judíos. Todo esto bajo el marco histórico del Imperio Romano. Por parte de los griegos, ellos buscaron dar respuesta a la concepción de Dios mediante su filosofía. Podemos decir que la evolución que tuvieron los griegos de Dios se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa es la concepción mítica de Dios. Esto quiere decir que los mitos tuvieron gran importancia en este periodo, ya que eran la representación de los diferentes dioses. A la vez, estos dioses participaban en la vida de las personas. Todo esto fue antes del nacimiento o el surgimiento de la filosofía. También estos dioses tenían imagen humana, podían sentir, eran guerreros y ellos también engendraban. La segunda etapa es la concepción física de Dios. Esto está caracterizado por el nacimiento de la filosofía. Además es concebido Dios como material. También se busca dar la respuesta al principio del primer origen de todo lo que existe. Y además ellos se guiaron por lo que sus sentidos le decían, ya que tomaron a Dios como el fuego, el aire, el agua, etc. La tercera etapa es la concepción metafísica de Dios. En esta etapa Dios ya no va a ser material, sino que va a ser concebido como un espíritu. Además va a ser tomado como una realidad y que está más allá de lo físico. El cristianismo estuvo fuertemente influenciado por la cultura religiosa del judaísmo. La concepción que tiene el judaísmo de Dios se ve reflejada en el Antiguo Testamento de la Biblia y además el nombre de este Dios es Yahvé. Ellos consideran que Dios es único, creador, espiritual y que se encuentra en todos los contextos históricos y que además es misterioso. Es único porque esta es una religión monoteísta y además considera un solo Dios como verdadero, que sería el principio de todo. Es creador porque
todo lo que existe fue creado de la nada. En los siglos posteriores va a generar gran escándalo, ya que van a estar enfrentados la fe y el sentido racional de la persona. Es espiritual y se encuentra en todos los contextos históricos, porque él es inmaterial, pero cuando sea su voluntad, este puede pasar a materializarse. Y se encuentra en todos los contextos históricos porque esta religión considera que toda la historia de lo creado tiene un inicio, que sería la creación, y tiene un final, que sería el reino de Dios. Es misterioso porque esta religión no permite que se haga imagen de este Dios, ya que considera que esto puede generar dioses falsos. Entonces la imagen de Dios es percibida como un Dios misterioso. Nos menciona sobre la teología negativa. Esta dice que nuestro conocimiento y entendimiento es inútil a la hora de la divinidad y la perfección de Dios. Además nos dice que nosotros solo conocemos lo que no es Dios, ya que nuestro entendimiento no permite que lo conozcamos en un sentido positivo. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la formación y el desarrollo de la filosofía cristiana. Todo comienza con la formación de la filosofía cristiana entre el siglo I y el siglo XIV. Entre estos periodos de tiempo, la filosofía va a definir un pensamiento entre la razón y la fe. Pero pues cabe mencionar que se va realizando esto por etapas, por siglos, que son los que aparecen aquí estos, y que se los voy a definir y voy a dar algunas características de cada uno. El primero corresponde del siglo I al siglo V, en donde surgió un pensamiento denominado patrística, o también llamada el pensamiento de los padres de la Iglesia, en el cual los padres de la Iglesia remontan pensamientos filosóficos de los griegos y latinos para generar nuevas interpretaciones de la Biblia, ya que pues ellos ven estos pensamientos como una herramienta para la interpretación. Pero pues de igual modo se generan interpretaciones erróneas llamadas herejías, lo que generó la fijación de una iglesia ortodoxa cristiana, pues con el fin de generalizar las tradiciones y pues fijar un verdadero concepto de ellas. Por último, decimos que uno de los personajes más influyentes o más importantes de este siglo es San Agustín, que va desde 354 a 430. En el segundo, que transcurre entre el siglo V y el siglo X, desde la caída del Imperio Romano, que se conoce como el comienzo de la Edad Media, y transcurre hasta el Renacimiento carolingio, llamado pues Renacimiento carolingio porque en ese tiempo estaba en el reinado el rey Carlos Magno, y por el surgimiento cultural que se dio en el ambiente.
Además, también se dice que Carlomagno fue el arquitecto de Europa gracias a la implementación de sus conocimientos. Nos dice también que en su reino se trazaron las pautas de muchas de las naciones pues, conocidas hoy en día, ya que en ese tiempo se generaron nuevas naciones modernas, y nos dice el texto que su organización social es el feudalismo, que era la relación entre el vasallo y el señor. Y sobre todo se genera un gran abandono de la filosofía, pero algunos personajes muy influyentes en esa época y que no dejaron tan abandonada la filosofía fue Boecio. También nos menciona a Alcuino de York, entre otros. El tercer siglo que va desde el 11, 12 y 13. Dice que en este periodo se desarrolló la escolástica, llamada así por la implementación de la filosofía en la educación. Y además de que en ese periodo fue donde la filosofía tuvo su mayor esplendor. También nos menciona que la filosofía fue de gran ayuda para el pensamiento teológico, que es la encargada de estudiar la naturaleza de Dios, pero que al principio la filosofía estaba sometida a la orden de la religión, que la filosofía dependía de la religión, pero ya en el siguiente siglo esta se va a independizar más. Los personajes más influyentes o más importantes de este periodo los pensamientos más influyentes son la escolástica árabe. Pues primero decimos que es escolástica. La escolástica es una corriente teológica utilizando filosofías para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Entonces surgió la escolástica árabe. En ella estaba el personaje Avicena, que era un filósofo científico musulmán. También nos mencionan a Averroes. También surge la escolástica juda, que estaba Maimónides. En la escolástica cristiana, San Anselmo, y entre otros personajes que fueron muy importantes y muy influyentes en esa época por sus pensamientos e ideologías. Llega el cuarto, que es el siglo XIV. En este siglo llega el fin de la Edad Media y con ella el fin de la crisis escolástica, ya que pues esta dependía de cierto modo de la Iglesia,
pues la iglesia tenía una subordinación sobre la filosofía, y se enfoca ya con la independencia de la filosofía. Se enfoca más en lo místico y racional. Unos de los autores más importantes de este periodo son Duns y Guillermo. Ya en la segunda mitad del siglo se generó un fenómeno conocido como el humanismo, denominado el Renacimiento. También llega la patrística, o también conocida como los padres de la iglesia. En este periodo se generó un enfoque menos unitario y se generaron concepciones teóricas diversas. Está dirigido por los padres de la iglesia. Entre ellas están los apologistas, que eran los defensores de la fe cristiana. Ellos afirman una ventaja de la fe sobre la razón. Además mencionan la trascendencia absoluta de Dios, que era como atravesar el límite que nos separa de él. También nos menciona que la filosofía según ellos, la filosofía no les aporta nada en el conocimiento, no le aporta nada al conocimiento de Dios. Después llega el segundo, que es el segundo pensamiento, que es el de los padres griegos. Algunas figuras muy representativas son San Gregorio y San Gregorio de Niza. Los padres griegos. Nos decían que los padres griegos tenían una cierta contradicción, ya que por un lado participaban y creían en la fijación de dogmas, que era la fijación pues de pensamientos según ellos de la interpretación de la Biblia, que como dije anteriormente fue la creación de la iglesia ortodoxa cristiana, con fijación de pensamientos para que no se generaran esos pensamientos erróneos. Y por otro lado nos dice que ellos apoyaban la teología negativa, que pues esta de algún modo rechazaba el concepto de alguna definición de Dios, del Dios. Y pues hay una contradicción, ¿no? Porque primero de los dogmas sí fijaban conceptos, pero entonces la de la teología negativa rechazaba esos conceptos, no definían a Dios como alguien increíble, maravilloso, superior. No, ellos no fijaban esos conceptos. Entonces esa es la contradicción. También nos dice que definen a Dios como alguien con superioridad. Y eso. Y ya en el tercero, que es de los padres latinos,
nos menciona que uno de los más importantes para ellos fue San Agustín, que sostenía que la fe la fe debía guiar a la razón en el conocimiento de Dios, y también pues con el fin de generar mejores conceptos y para tener una mejor interpretación de conocimientos. En esta él pensaba que sí, la fe tenía que unirse con la razón, no era como en otros pensamientos de que no, de que la razón pues no es necesaria, no sirve en la religión. No, aquí San Agustín sí piensa que necesita de la razón para generar mejores visiones y para comprender mejor. También nos mencionan que él adoptó el pensamiento de Platón de la interpretación del ser humano, que era del cuerpo y el alma. Nos decía que el alma debía encontrarse a sí misma con Dios, y también nos decía que debía dominar el cuerpo y eso. Y también nos mencionaban que él creía que para tener una mejor ciudad, como decía Platón, una mejor sociedad, pues él creía que en este punto la iglesia debería hacerse cargo, ¿no? Para que fuera una sociedad mejor. Y también que la inteligencia que Dios nos daba como una luz natural, que era la inteligencia racional, y pues que con eso nos iluminaba para desenvolver todos estos acontecimientos, toda la historia, para desenvolver mejor las cosas. Y eso es todo.